Amigos, amigas, en la mañana de Circo Freak en Gelatina y con un fuerte aplauso vamos a recibir a uno de nuestros columnistas ya para cerrar la semana. Está con nosotros el señor Pablo Semán. Bienvenido. Hace calor. Hace calor, loco. Sí, está bravo. Esto nos vamos sacando. Bajé la cortina un poco también para... Entramos en el proceso de striptease. Quedó caliente acá con Daddy. Sí, todo. El más grande, ¿no? Bueno, voy a contar primero una anécdota personal que tiene dos momentos. En el año 83, nadie había nacido acá, yo fui a hacer una encuesta, ¿no? Y yo militaba en el Partido Intransigente, que era como un lugar de una pieza de Durlock, de gente que no entraba en ningún otro lugar. Y fui a Berazategui. Yo en esa época, para nosotros, Saúl Ubaldini, vos sabés quién es, Sí, claro, ¿no? claro. Bueno, para nosotros era el máximo referente del mundo popular. Y yo fui a hacer la encuesta, me encontré con que la gente no conocía a Ubaldini. Y ahí empecé a entender una cosa que me llevó 50 años a entender, que es que lo que nosotros creemos que es lo masivo y lo popular, en realidad pertenece a un círculo de consumo muy estrecho. Incluso Ubaldini, que era el jefe de la CGT, que después hizo los 13 palos contra Alfonsín, que fue importantísimo en toda la década de los 80. Un ícono político. Tipo que se había abrazado con Eve de Bonafini, que nos Claro. hizo pensar a todos nosotros que la CGT y los derechos humanos estaban todos en lo mismo. Me acuerdo que hace poco conté esta anécdota y un pibito que sale del público y dice: te quería hacer dos preguntas, una no me acuerdo qué era, y la otra, ¿quién es Ubaldini? Claro. ¿No? Entonces ahí también yo me volví a equivocar por segunda vez creyendo que todo el mundo sabía quién era Ubaldini. No se sabía ni en la profundidad de la sociedad ni en la profundidad de las generaciones. Entonces lo que uno cree que es masivo es una cosa y lo que es verdaderamente masivo es otra cosa. Entonces quería ponerle, porque esto es hablar de las proporciones tienen sentido. Hay que tener sentido de las proporciones, pero las proporciones tienen sentido para elaborar argumentos. Y quería hablar de la época del 45, Sí. de cuando empieza el peronismo. En el 43 hay un golpe de Estado, el conflicto sobre si mantenerse neutrales o no, el grupo de oficiales unidos, Perón, el acceso a la Secretaría de Trabajo. En esa época el peronismo se hace al mismo tiempo desde el Estado y desde los sindicatos. Perón en el 44 está en la Secretaría de Trabajo y se le unen una serie de sindicalistas, que quiero recordar algunos nombres: Borlenghi, Bramuglia, que eran socialistas, Diskin, Perelman, y esto lo digo a propósito para los compañeros que usan judío como insulto, ¿no? Uno puede criticar a Netanyahu, puede criticar lo que está pasando en Palestina, pero el compañero que dice que judío es insulto es mi enemigo personal. Bueno, pero aparte de decir, el sindicalismo que venía del socialismo, del sindicalismo revolucionario, apoya a Perón y mirá lo que pasa ahí. Argentina tenía 15 millones de habitantes y la Secretaría de Trabajo, antes del 45, sanciona entre el 44 y el 45, antes del 17 de octubre, 3.280.000 convenios de trabajo. Para una población económicamente activa que en el 47 era de 8 millones y algo, en ese momento debía ser un poquitito menos, porque estaba llegando gente a buscar trabajo muy rápidamente. Claro. 80.000, 100.000 personas por año se acercaban al Gran Buenos Aires en esos años. Entonces, es la creación de empleo formal más rápida y grande de la historia argentina, en una proporción que creo que hoy no tenemos esa cantidad de empleo bajo convenio. Y eso lo había hecho el peronismo antes del 45, en el 44 y antes del 17 de octubre del 45, pero uno puede entender entonces cómo, digamos, van pasando algunas cosas hacia el 17 de octubre del 45, cuando Perón empieza a tener conflictos con algunos militares, cuando se produce, la Marcha de la Libertad, que era de opositores a Perón, lleva 200.000 personas. Y ahí hay un acto masivo a favor de Perón, donde ya se empieza a hablar de la candidatura a Perón. Todo esto es antes del 17 de octubre.
Y llegando a los días de octubre, Perón es obligado a renunciar, no me acuerdo si el 12, el 13, por ahí, da un discurso. En el interior de la Argentina, junto con estos grupos sindicales, empiezan a planear una huelga. Esa huelga se empieza a declarar. La CGT no está totalmente a favor de la huelga, o mejor dicho, entre las condiciones o los reclamos de la huelga, la CGT no está totalmente decidida a pedir la libertad de Perón, que ya estaba detenido. Pero la huelga se declara el 15, el 16 se hace, sucede el 17 de octubre. Y también hay que ponerle números a eso, y quiero leerles algunos números porque yo me impresiono con las comparaciones que hacemos, ¿no? En esa época, en el Gran Buenos Aires, vivían 3,5 millones de personas. Y en la ciudad de Buenos Aires, como siempre, porque la ciudad no cambia, claro, eran 2,900,000 personas. Ahora, nosotros, en el Gran Buenos Aires, tenemos, no sé, 14 millones de habitantes, creo, ¿no? La diferencia es enorme. Pero a la marcha del 17 de octubre del 45, a ver, el peronismo, después de cuando va creando su narrativa y su historia, dice que fueron 500.000 personas. La policía siempre dice, no, fueron 40.000 personas. Nunca van más de... A las marchas, según la policía, nunca van más de 40.000 personas. No importa de cuándo, ¿no? Hablemos. Félix Luna, que tiene alguna pretensión de objetividad, dice 200.000 personas. Si uno ve la foto, saca los mismos cálculos que se pueden sacar de 4 por metro cuadrado, habría entre 150.000 y 200.000 personas, pero con una población que era, insisto, varias veces menor a la que tenemos actualmente en la capital federal y en el Gran Buenos Aires. Pero aparte, y este es otro número interesante, el peronismo, ya pasado el 17 de octubre del 45, en la primera elección en la que triunfa Perón contra Braden, saca 700.000 votos. Esto quiere decir que... 700.000 votos entre Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Esto quiere decir que a la marcha del 17 de octubre del 45 fueron, más o menos, 1 de cada 3 votantes del peronismo. 1 cada 3 punto algo votante del peronismo. Si a una marcha del peronismo contemporáneo fueran 1 cada punto 3, tendría que ir 1.500.000 personas. Y fueron 150.000, 200.000. Bueno, nada, me parece que hemos perdido el sentido de las proporciones y llamamos 17 de octubre del 45 a cualquier cosa. Mucha gente no es 17 de octubre del 45. Construir sindicatos, construir un movimiento de articulación entre el Estado y los sindicatos, crear 3.280.000 convenios colectivos de trabajo, o mejor, abarcar 3.280.000 trabajadores en varios convenios colectivos de trabajo, eso sí es una creación de un sujeto político. Que nosotros hagamos dispersos, como patrulla perdida, enojados, qué sé yo qué, y seamos 150, 200.000, puede tener un significado político, pero no es la creación del sujeto popular que hizo el peronismo. O sea, me interesa mucho volver sobre este punto, porque si no, es como esa cosa que uno dice, el que no conoce a Dios le reza a cualquier santo. Ahora, el 17 de octubre del 45 fue una demostración en términos de la población y en términos de la logística. Imagínate, cuando yo era chico, mucho después del 45, uno tardaba 3 horas en viajar de La Plata a Buenos Aires. Hubo unos tipos que se vinieron de Berisso y de Ensenada y le cerraron los puentes y no había transportes. ¿Qué era lo que había? Había organizaciones sindicales. No se inventaron después del peronismo, venían de antes. Perón y los sindicalistas pactaron decenas de cosas y por eso el peronismo fue lo que fue el 17 de octubre del 45. Bueno, perdón. No, pensaba en esto del sujeto político, porque sé que es una discusión por estos días.
si fue la creación de un sujeto político, la reaparición de un sujeto político que estaba medio dormido y apareció de vuelta. ¿Qué ves ahí, más allá de que Claro. yo coincido, las exageraciones con el 17 de octubre del 45 siempre van a ser incorrectas? Sí, qué sé yo, el Las comparaciones campeonato nunca son que iguales. ganó Boca con el Toto Lorenzo y después con Sí. Bianchi, no, tampoco fue un No, 17 de octubre. Hay un montón de variables que indican que no son episodios comparables. Sin embargo, Claro. ¿qué hay ahí en un sujeto político que, bueno, estuvo, ¿no? Y más allá de la plaza, lo que pasó los días anteriores ahí en la casa de Cristina y toda esa cosa. Mira, yo creo primero, sujeto político somos todos. El Sí. problema es el tamaño del sujeto político, Sí, la sí, envergadura del sujeto político, los efectos del sujeto político y en todo caso las causas de ese sujeto político. Entonces, el efecto inmediato del 17 de octubre del 45 fue que Perón salió del hospital militar a donde había logrado acceder como con una pequeña afección, emprender una candidatura, una campaña presidencial que terminó siendo la que lo lleva a la presidencia, y pasar de lo emergente a lo predominante a un sector importantísimo de la sociedad argentina y a la clase trabajadora. Una de las cosas que hace Perón en el 44, junto con esto de los convenios colectivos de trabajo, es la legalización de los sindicatos que el gobierno del 43 había puesto en cuestión. Bueno, ahí hay un sujeto político. Ese es un sujeto político emergente, con Novedoso predominio, también, novedoso sí. y que logra cosas. Mm. ¿Qué es lo que pasa con el sujeto político actual? Está bien, o sea, yo no digo que porque no sea un 17 de octubre del 45 no es nada. Claro. Simplemente digo, no es un 17 de octubre del 45. ¿Cuál es ese sujeto político? Bueno, es el sujeto político emergente de un proceso de transformación de la sociedad argentina muy grande, donde los sectores populares, mientras en aquella época se iban formalizando sus empleos, iban accediendo a convenios colectivos de trabajo, la mayor parte de los trabajadores argentinos, sobre todo los más jóvenes, están fuera de cualquier relación de convenio colectivo de trabajo y muchos de ellos no los quieren y no tienen representantes, y esos representantes que eventualmente tengan no tienen articulación con un grupo en el Estado que sea emergente. Entonces, el sujeto político es totalmente diferente. ¿Hay una subjetividad política? ¿Hay un sentimiento político? Sí, claro que lo hay. Puede tener, además de que está enraizado en procesos diferentes, puede tener efectos como los que tuvo el 45 y no lo digo ni con alegría, ni con placer, ni nada, porque más bien es triste, porque más bien lo que ocupa el lugar de sujeto prevalente hoy es lo que está haciendo el gobierno, que es un desastre y que probablemente va a terminar muy mal. Y este gobierno es, yo creo que no usamos suficientemente la imagen de Demian para describir a Milei, el de la profecía. Perdón que hable de cosas antiguas, pero eso no hace, o más bien es un problema, y habla del problema que tenemos, que es nuestro sujeto político es menos vertebrado, es menos amplio, es menos potente que el sujeto político que emergía en el 45. Y en todo caso, me parece importantísimo hacer este razonamiento. ¿Cuántos eran los que fueron a la plaza? ¿Cuántos representan en relación a la población total del conurbano o del área metropolitana? ¿Cuántos representan en relación a la cantidad de votantes? Entender entonces que el 45, además de que fue potente, que fue heroico, que tenía un tipo de masividad en relación a la población enorme, también hay otro tema. El tipo de organizaciones sociales que actúan en ese proceso es enorme. La vieja guardia sindical que termina haciendo su arreglo con Perón, no es que eran unos tipos que recién llegaban y decían, bueno, qué lindo, hagamos un sindicato. Habían estado luchando 20 años, habían conformado organizaciones que podían hacer asambleas, que podían discutir un programa, que podían ir con legitimidad a hablar con Perón y decirle, mire, nosotros lo que queremos es esto, y Perón desde la Secretaría de Trabajo le dice, bueno, perfecto, vamos a hacer esto, pelearse con algunos militares y hacer eso, pelearse con una parte de la sociedad y hacer eso. Era una levadura
que venía amasándose 20 años antes y que en esos 2, 3 años, hasta el 17 de octubre del 45, leva de una forma rapidísima, expansiva y abarca en parte la totalidad de la Argentina. Digamos, las huelgas por la libertad de Perón y por los reclamos obreros del 45 se manifiestan en la FOTIA en Tucumán, en Rosario, no solo en el Gran Buenos Aires. Entonces, me parece que este es el punto sobre el cual yo quiero llamar la atención, ¿no? No perdamos el sentido de las proporciones cuando analizamos las cosas, no perdamos el sentido de las proporciones cuando nos ponemos títulos en las cosas, y aparte las proporciones tienen un sentido muy específico. Hay una cosa que se reconoce de aquella época, por ejemplo, un historiador, Alperín Dongui, que no es que era peronista, ni muchísimo menos, escribe textualmente, dice que aquello fue una revolución, solo pueden negarlo los que tienen una idea muy acartonada, lineal y geométrica de lo que es una revolución, y bastaba con subirse a un colectivo para entender que había habido una revolución. Bueno, lamentablemente, esto no es lo que pasó. Más bien te diría, voy a decir una enormidad, pero el peronismo en los últimos 40 años, no digo en los últimos 20, en los últimos 40 años, creó muchísimos pobres antiperonistas y muchísimos ricos peronistas. Muchísimos ricos que incluso eran matapobres y se hicieron peronistas. Bueno, caso del menemismo, por ejemplo. Entonces, más bien el sujeto histórico del 45 se vino deconstruyendo históricamente en los últimos 40 años. Eso es un poco una respuesta larga, pero razonada, sobre el sujeto político. El sujeto político del peronismo clásico está erosionado. Me pregunto también si una de las proporciones que están entre nosotros es que, bueno, hemos charlado, ¿no? Que la crueldad está de moda y que la sociedad pidió esto y que, bueno, mansamente ha aceptado el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Si no es lo del otro día, más allá de quién representa eso, porque está lo de la plaza del otro día, pero también está la de ayer, una multisectorial de más de 70 gremios que salen a la calle, los universitarios por un lado, el Garrahan por el otro, todo eso medio desarticulado, desordenado, a veces confluyen, a veces no, pero que hay una calle activa, ¿no? Bueno, que no es que está diciendo, che, eso es otra cosa, claro, y ahí estamos totalmente de acuerdo. Hay un proceso de emergencia. Tal vez, no lo sabemos, uno no tiene el fin o la próxima estación de la historia inscripta en el boleto. Sí. Y hay que hacer todo lo posible para que ese sujeto político se expanda, sea un sujeto se articule, pueda tener efectos políticos. E inclusive yo, digamos, creo que lo conversamos la otra vez, pienso que la manifestación de hace 15 días más o menos, antes el miércoles anterior, en Plaza de Mayo, de San José, fue importantísima, porque aparte hay gente que, digamos, necesita perder el miedo y necesita poder salir, más allá de que yo diría en este momento, yo siempre describía dos sentimientos, ¿no? El terror a Milei, el asco a lo que había del pasado. Y en este momento yo veo como un tercer sector que es transversal al asco y al terror, que es la desazón y la tristeza más profundas que yo pueda haber visto. Y en buena parte por eso están desmovilizados. Están movilizados sectores muy agredidos en lo inmediatísimo, pero hay gente que no puede parar de sentir dolores y que está, digamos, en lugar de estallar la sociedad, está estallando adentro de cada casa y adentro de cada persona. Una especie más de implosión. Una especie de tristeza. Yo cada vez, y ahora estos meses estoy haciendo muchísimo trabajo de campo, casi todas las semanas y a veces todos los días en el conurbano, y he visto cosas como mucha gente está comiendo solo harina frita, y no me refiero a chisitos. Que tampoco son buenos, pero harina pura con agua frita. Claro. Está bien, es una tradición paraguaya, se llama reviro, pero muchas veces es lo único que se puede comer. Esa es la implosión y esa es la tristeza.
Yo, en lo que veo en el conurbano, por ejemplo, es personas que se les van los ojos de la tristeza de las cosas que están perdiendo cotidianamente. Y está bien, las manifestaciones pueden ser un camino que les señale, o una acción que les señale un camino a otros. Eso no lo podemos negar. Después habrá que ver si esas manifestaciones señalan o no el camino, cómo se señala el camino, Sí, sí. qué se hace si eso no tiene efecto inmediato. Todo eso es importantísimo, porque por ahí habría que hacer Claro. años de manifestaciones. Al menemismo le hicimos 5, 6, 7 años de manifestaciones. No es que Posiblemente, no sí, fueron sí. 2 meses y después una campaña electoral y pusimos un presidente. No, posiblemente no haya necesariamente este año ni en 2 años Claro. una traducción política Ahora, electoral de eso. Sí. Lo que uno no O puede tal vez sí, hacer, no lo me sabemos, parece a claro. mí, es ponerle 17 de octubre del 45 a todo. Ese es el punto. Está ¿no? claro, está claro. No quiero terminar esta columna sin preguntarte por algo que también habías preparado, que es la cronología de los presidentes presos Sí. de los últimos 50 años en la Argentina. Pará, quiero empezar por una cosita ahí. Sí. En Perú, casi todos los últimos presidentes están presos. Sí. En Brasil estuvo Lula, pero también estuvo casi al borde de la prisión Dilma Rousseff. Pero también entró preso Bolsonaro, el que la destituyó a Dilma. Perdón, Temer, el que la destituyó. Michel Temer, sí. Michel Temer. Y también muy probablemente termine yendo preso Bolsonaro. En Francia está condenada Marine Le Pen y estuvo condenado Sarkozy. En España estuvo condenado Rajoy. Volvamos a la Argentina. Desde el 72. Lanuse, que tuvo una sanción disciplinaria y fue preso, y tiene desaparecidos en su entorno, como Edgardo Sajón, que era su secretario de prensa. Cámpora, exilio en la embajada, lo autorizan a salir muy tardíamente, muere en el exilio. Perón muere en el poder. Isabel Perón, 5 años presa. Videla, Viola, Galtieri, Viñone, presos. Alfonsín no estuvo preso. Menem estuvo preso. De la Rúa, creo que la definición de garca, actuada por Gianni Lunadei, solo es superada por lo garca que era de la Rúa, y de la Rúa, por, no sé, por alguna injusticia divina, no terminó preso, porque era tan garca que hizo que fuese presa alguna gente de él en lugar de él. Duhalde no fue preso, pero renuncia por un hecho de violencia ocurrido en su gobierno sanamente, porque él dice, en Argentina no puede haber más muertes políticas. Hoy se cumple, de hecho, ¿No? sí, aniversario. Néstor no fue preso. Todos creemos que Macri tiene algunas cuantas causas por las cuales, con los mismos parámetros que Cristina, tendría que estar preso. Sin duda. Cristina está presa. Si hacés las cuentas, el 80% de los presidentes de la Argentina, de los últimos, desde el 72 en adelante, tuvo causas judiciales o prisión a disposición del Poder Ejecutivo, porque no necesariamente tuvo causas Isabel Perón, y en todo caso no terminó de ser procesada, ni enjuiciada, ni resuelta una sentencia contra Isabel Perón, que estuvo 5 años aislada en el Mesidor, en condiciones bárbaras y qué sé yo qué, probablemente sin las humillaciones que hoy le quieren imponer a Cristina Fernández de Kirchner, pero también estuvo presa. ¿Y qué significa esto para vos? A mí, lo primero que significa, que me parece que es importantísimo, es que el poder en Argentina es un juego de riesgo tremendo. Nosotros hablamos de Perú y no nos damos cuenta que nosotros tenemos casi tantos presidentes presos como en Perú. La Argentina es un potro dificilísimo de domar. Es como ese dicho que dice, ¿es devoto o la gloria? ¿No? ¿Plata o mierda? Ya lo sabía el propio Perón en el 45, cuando él decía en alguna conversación con íntimos, no sé si nos va a ir a bien, pero vamos a armar un quilombo tremendo, ¿no? Entonces, eso es lo primero que significa. Lo otro que yo creo es que hay que empezar a entender que una de las grandes transformaciones de la política, en la medida que la política ha perdido espacio en las sociedades, que la política es menos legítima en las sociedades,
que los políticos no encuentran muchas veces mejor cosa que hacer que representar intereses muy directamente, siempre la terminan, entre comillas, cagando por cuestiones de construcción de poder económico, ¿no? Por eso entra en cana, por ejemplo, o es juzgado o tiene que renunciar Rajoy en España, Sarkozy en Bueno, ahora Francia, tiene problemas Sánchez también. Sánchez, ¿no? Digamos, la política, como se ha puesto en relaciones demasiado íntimas, demasiado directas, demasiado dependientes con los poderes económicos, para poder compensar la falta de sujetos políticos, se apoya en apoyos que siempre te van a traicionar, porque el mismo que te pagó después te va a entregar. Entonces, la política está atravesada por esa relación complicadísima e inexplicable e insostenible ante el público sobre las cuestiones económicas, y justo en una época en que vos tenés una crítica generalizada de la política y una crítica bastante importante de la democracia, la exhibición o la exposición, no necesariamente la exhibición, la exposición o la aparición o el transparentamiento de los vínculos entre los políticos y la economía lleva a catástrofes para los políticos, acentuando ese hecho de que los países son potros difíciles de gobernar. Yo lo que te diría, agregándole algo a esto, es, si uno ve lo que está pasando en Europa, en Francia, en España, que ha pasado varias veces en Italia, en Europa occidental, que tenía por modelo de desarrollo político, lo que pasó en Estados Unidos con Trump, con lo que uno se encuentra es con que ellos se están argentinizando o ellos se están peruanizando, ¿no? Pablo, antes de terminar, porque ya llega Flor Halfon, tenemos para avisarles a todos de una diplomatura, ¿no? Sí, estamos organizando en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín, junto con un grupo de especialistas como Sergio Morresi, Martín Vicente, Melina Vázquez, Ezequiel Safferstein, y especialistas extranjeros como Rosario Piñeiro Mallado y Eduardo Restrepo, una diplomatura en estudios avanzados de derechas, procesos sociales, políticos y culturales en América Latina, porque, creo yo, hay que decir que los procesos de las extremas derechas en América Latina son mucho peores, mucho más radicales, mucho más revolucionarios, en el peor sentido del término, que lo que ocurre en Europa, y eso merece un estudio específico. Y esto es abierto a todo aquel que haya terminado un secundario, y la verdad es que Bien. es una actividad de formación de una sensibilidad política, no solamente una cuestión académica. Me interesa, ¿repetís entonces la convocatoria Sí, una vez más? Diploma de Estudios Avanzados en Derechas y Procesos Sociales, Políticos y Culturales en América Latina. Empezamos en agosto, están abiertas las inscripciones en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, y eso lo encuentran por Instagram. De última me encuentran a mí por Instagram, pero yo los mando a hablar con el instituto. Gracias, Pablo. Gracias por a venir. vos. Amigos, así llegamos a